Muy buenas tardes, iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo el día de hoy, porque Él ha resucitado. Excelente mañana la que estamos viviendo el día de hoy. Excelente alabanza. Hemos tenido un tiempo hermoso, pero ahora viene el tiempo de la palabra. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Veo muchas caras nuevas. Sé que hay personas que nos acompañan por primera vez. Quiero presentarme rápidamente. Mi nombre es Ernesto Sánchez. Junto a mi esposa Amparo, ella estuvo dirigiendo la parte donde estuvimos poniendo las flores en la cruz. Juntos ministramos, dirigimos este ministerio como pastores principales, y es un privilegio para nosotros estar aquí el día de hoy y poder servirles. Y al final del servicio, si hay personas que tienen alguna petición de oración o quieren platicar con nosotros, vamos a estar en el lobby. Así que aprovechen un poco el tiempo a la salida en el lobby, puedan conectarse con personas nuevas. Como escucharon, tenemos un regalito también para las personas que nos acompañan por primera vez, pero queremos principalmente que ustedes se conecten con la iglesia y con Dios. Así que vamos a estar allá afuera haciendo una oración para quien guste platicar con nosotros. Sean bienvenidos a Rancho en Español. Y este video que acabamos de ver muestra la última semana del ministerio de Jesús, lo que se conoce como Semana Santa. Todo eso que vieron en ese video ocurrió esa última semana. Muchas cosas pueden suceder en 7 días. El domingo antes de la resurrección fue la entrada triunfal, donde recibieron a Jesucristo, donde Jesucristo iba entrando montado en un burrito y le decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tenían unas palmas, los estaban recibiendo de una forma increíble al Mesías, al Salvador. Y esa misma semana fue la última cena. En ese momento donde Jesús compartió el pan y el vino, y Él dijo que su cuerpo iba a ser quebrantado como ese pedazo de pan, y que su sangre iba a ser derramada, y la comparó con ese vino. Y en ese momento Él estableció este nuevo trato que nosotros lo conocemos como el nuevo pacto, un trato de amor incondicional. Y esa misma noche Jesús lavó los pies de sus discípulos también, en señal de humildad, mostrándole lo opuesto a lo que el mundo nos dice, a que nosotros debemos de servir a los demás, no esperar que los demás nos sirvan a nosotros. Eso es un acto de humildad muy grande que lo pudimos ver en esa semana. Luego, después de eso, fue traicionado, llevado delante de las autoridades en un juicio express, y luego fue condenado, azotado, hasta ser crucificado. Todo eso en una semana. Pero la historia no termina ahí. Al tercer día Jesús resucitó. Y por eso estamos reunidos el día de hoy, celebrando la resurrección de Jesucristo. Y este es uno de los días más importantes. Escucha, estaba pensando esto temprano. Decía, esto es un día de los más importantes para los cristianos. Pero luego seguí pensando y dije: ¿sabes qué, Ernesto? No solo para los cristianos, sino que para todo el mundo. Porque todo el mundo necesita de fe, de esperanza, de misericordia, de justicia, de amor. Y eso lo podemos recibir de parte de Jesucristo. Así que este es uno de los días más especiales para todo el mundo. Y hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Y si, iglesia, no estaríamos aquí si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos. No estaríamos aquí el día de hoy si no hubiera acontecido la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15 del 14 en adelante dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Todo esto no serviría para nada si Él no hubiera resucitado, como tampoco la fe de ustedes. Y esto solo sería una historia de un buen hombre que dio su vida por un ideal. Hay muchos hombres en la historia que han dado su vida por un ideal. Hay muchas personas que se han sacrificado. Muchas personas se han sacrificado por este país, y no estoy poniendo de menos ese sacrificio. Nuestra libertad depende también del sacrificio de esas personas que han sacrificado su vida.
Los padres, los que tienen hijos, ellos se sacrifican en el día a día para poder proveer alimento. Eso también es un sacrificio y es muy importante. Pero si Jesucristo no hubiera resucitado, la historia fuera diferente. No estaríamos aquí el día de hoy. No tuviéramos la esperanza que nosotros tenemos. Porque nuestra esperanza es que Jesucristo venció al pecado y a la muerte. Esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros nos hacemos llamar cristianos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero también sabemos, por eso es tan fundamental el día de hoy, porque nuestra fe está basada en lo que Él vino a hacer y que Él murió y resucitó por nosotros. Y sabes, esa es la frontera final. La muerte es algo que todas las personas algún día lo vamos a tener que experimentar. Y ahorita hay científicos que tratan de hacer cualquier cosa en los estudios para poder mantenernos jóvenes. Ahorita, hoy en día, hay actores que de repente tienen 60 años y se ven como que tuvieran 25. Porque esa es parte del anhelo del ser humano, de mantenerse joven, es más, de no morir. Y se dice, algunos científicos dicen que en algún momento van a poder modificar el gen del ser humano para que ya no envejezcamos. Pero aún así, aunque ellos logren hacer que no envejezcamos físicamente, ellos también dicen de que no van a poder detener que alguien muera en un accidente o de alguna forma. La muerte es esa última frontera, es ese último lugar donde nosotros no podemos llegar, donde el ser humano, por más que trate, no lo va a poder hacer. Pero Jesucristo sí lo logró. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Por eso este día, iglesia, es tan importante para nosotros y para el mundo entero. Porque Jesucristo venció a la muerte y al pecado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hoy a la entrada recibiste una pequeña flor. Y aquí tengo la mía. Recibiste una pequeña flor y hemos iniciado una tradición el año pasado que nos gustó mucho. Voy a poner mi flor. Vamos a ver por dónde la ponemos. Aquí hay espacio. Esta tradición simboliza cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Cada uno de nosotros está aquí el día de hoy buscando tener una experiencia con algo espiritual, algo más grande que nosotros. Muchos de nosotros trabajamos en el día a día porque queremos proveer para nuestras familias, para todas las necesidades que tienen. Pero la necesidad espiritual solo la puede suplir Dios. Y el día de hoy, en ese pequeño ejemplo, nosotros estamos mostrando lo que el hombre es capaz de hacer sin Cristo. Esta cruz, ahorita ya se mira muy bonita, pero esta cruz en realidad significa una herramienta de tortura inventada por los romanos. Eso es lo que el hombre es capaz de hacer sin Dios. Eso es algo muy interesante. Pero cuando llega Jesucristo, hay un antes y un después de la cruz. Aunque esa cruz fue un instrumento de tortura y de muerte, ahora en día es literalmente un símbolo de esperanza. Tú ves una cruz y tú sabes que allí hay una iglesia. Tú sabes que Jesucristo murió ahí al tercer día, resucitó. Entonces vemos cómo Dios puede transformar lo que tal vez el hombre creó o lo que el enemigo quería utilizar para hacernos daño, para herirnos, para matarnos. Y Él lo convirtió en algo tan hermoso como lo que hicimos el día de hoy. Y esto es tan simbólico y tan fácil también de hacer. Te dieron una florcita que significa tu fe y tú viniste y pusiste tu fe en la cruz de Jesucristo. Y déjame decirte, eso es lo único que se requiere para comenzar esta jornada. Es una jornada de salvación, es una jornada de esperanza, es una jornada donde literalmente pasamos de la muerte a la vida. Eso es la resurrección. Y nosotros tenemos que tener fe. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y el día de hoy ustedes han venido buscando un poquito de Dios. Tal vez para algunos es la primera vez que vienen a una iglesia. Tal vez llegaste el día de hoy porque alguien te invitó y nunca habías probado una iglesia. O tal vez tú creciste yendo a una iglesia y extrañabas esto.
No importa cuál sea tu razón por la que llegaste el día de hoy aquí, tuvo que haber un poquito de fe. Tuvo que haber aunque sea un poquito de fe, como el granito de mostaza. Y ustedes saben lo que pasa cuando nosotros tenemos un poquito de fe. Ahora imagínate cuando nuestra fe comienza a crecer y cuando nuestra fe la ponemos en lo que Jesús hizo en la cruz. Cosas grandes pueden ocurrir. ¿Cuántos están de acuerdo? Me gustaría que le demos un aplauso a Dios, porque a través de Jesucristo nosotros tenemos esperanza de vida eterna. De la misma forma como hoy simbólicamente hicimos florecer una cruz de madera, de la misma forma nuestra vida puede florecer cuando ponemos nuestra fe en la cruz de Cristo. Quiero repetirte eso. De la misma forma en que hoy hicimos simbólicamente florecer esta cruz de madera, de la misma forma tu vida puede florecer cuando tú pones tu confianza, tu fe en nuestro Salvador, en la cruz de Cristo. Y el día de hoy me gustaría hablar por unos momentos, y vamos a ir rápido porque ya el tiempo va avanzado el día de hoy. Me gustaría hablar rápidamente sobre la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Él nació de una forma humilde. Ya ustedes saben, Él nació en un pesebre. Aunque ustedes tal vez nunca hayan ido a una iglesia, ustedes han escuchado esa historia. Él nació de una forma muy humilde. Él pudo venir en un palacio, pero Él decidió llegar de esa forma. No tenemos muchos registros de lo que pasó en su juventud, pero sí lo podemos ver a la edad de 12 años en el templo, buscando hacer la voluntad de su padre. Y luego, cuando Él ya estaba a punto de iniciar su ministerio, a la edad de aproximadamente 30 años, Él decidió bautizarse para cumplir todo. Y ese bautismo en ese momento simbolizaba, era como un rito de purificación. Pero también para nosotros, los que creemos en Jesucristo, el bautismo representa literalmente la muerte a una vida de pecado. Y cuando nosotros salimos del agua, estamos resucitando a una vida espiritual. Y Jesucristo inició su ministerio de esa forma. Luego de eso, Él caminó con discípulos, con amigos, personas. Y Él hizo diferentes cosas. Hizo muchos milagros. Él estuvo 3 años sirviendo al necesitado, predicando esas buenas nuevas de salvación. 3 años. Yo quiero que te imagines por un momento qué es lo que tú hiciste en los últimos 3 años, del 2022 para acá. Quiero que lo pienses, porque aunque puede parecer un poquito de tiempo, 3 años, si pensamos que Jesucristo ministró por 3 años, ahora quiero que tú pienses del 2022 para acá. Piensa en todas esas nuevas relaciones, esos nuevos amigos. Piensa en esas oportunidades que tú tuviste. Piensa en esos proyectos, en esas victorias que tú tuviste. También en las derrotas, porque vamos como un roller coaster. Y no es malo admitirlo, hay de todo. Ahora quiero que te pongas a pensar en esas nuevas relaciones, incluso si tú te reconciliaste con Dios en estos últimos 3 años, o encontraste amigos que ahora no te podrías imaginar vivir sin ellos. Me imagino que ya estás utilizando tu mente. En los últimos 3 años tuviste una vida normal, como un roller coaster. Momentos buenos, momentos malos. Pero en algunos de esos momentos yo sé que hubieron personas que hicieron un impacto en tu vida. O tal vez le abriste tu corazón a Dios en los últimos años. Hubieron momentos buenos, momentos malos. Quiero que lo pienses por un momento. Ahora imagínate los discípulos de Jesús, después de haber caminado 3 años, ¿cómo se sentían cada vez que Jesús predicaba o les decía a ellos, es necesario que yo muera? Imagínate cómo se sentían ellos. Ellos estaban, no sé, solo acostumbrados. Ellos estaban tal vez viviendo su vida al máximo y no podían imaginar su vida sin Jesús a su lado. Yo creo que si Jesús fuera uno de nuestros amigos, no nos podríamos imaginar lo que sería que Jesús muriera. ¿Cuántos están de acuerdo? Imagínate tu mejor amigo, lo mismo, por 3 años. Ni sus discípulos podían entender el por qué Él tenía que morir. Marcos 9, del 31 al 32 dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto.
y no se atrevían a preguntárselo. Jesús, es que te queremos mucho, es que eres buena onda, Jesús. Es que tú nos has transformado la vida. No quiero ni siquiera imaginarme, ni que me lo estás diciendo, ni te quiero preguntar, es que no me lo puedo imaginar. Y desde ahí Él les mencionaba que por su ministerio Él se metería en problemas, luego que lo matarían. Incluso Él les habló de su resurrección y nada de esto tenía sentido. Ahora, para las personas que todavía no creen en Jesucristo, tal vez nada de esto tiene sentido. Tal vez la resurrección o la muerte de Jesucristo, su vida tal vez no tiene nada de sentido. Ahora, si lo vemos desde diferentes ángulos, los discípulos, acuérdense que ellos esperaban a un libertador. Y para ellos no tenía sentido que Jesús tenía que morir si es que Él tenía que terminar con el imperio romano. No tenía sentido. Luego que lo mataran, también ellos querían que Jesús cambiara el sistema corrupto que había en ese tiempo. Y decían, pero ¿cómo es esto posible si Él va a morir? Entonces no entendían por qué. Y una de las cosas más simples es que ellos lo querían mucho a Jesús. Si Jesús fuera nuestro amigo, nosotros no quisiéramos que Él muriera. Aunque tal vez su forma de cumplir la ley en ese tiempo era diferente, ellos querían mucho a Jesús. Sabes, de la forma en que Jesucristo cumplía la ley, porque Él no vino a quitarla, Él vino a cumplirla. Y habían días donde los discípulos tenían hambre y era el sábado y tenían que recoger espigas, pues lo hacían, porque a Jesús le importaba más el ser humano. Y eso era literalmente rompían la ley en ese momento. Y eso lo metía en problemas. Él sanaba a personas en el día que no lo tenía que hacer y les decía, levanta tu camilla y ve y preséntate. Él estaba ayudando al ser humano y todo esto lo metía en problemas. Entonces la forma en que Jesús aplicaba también la ley, la cumplía, era algo que no lo entendían ni sus discípulos, ni los fariseos, ni todas las personas de esa cultura, porque era algo diferente. Ahora mucho menos entenderían por qué Él debía de morir. La forma en que Jesús cumplía la ley es algo especial. Yo el otro día estaba escuchando un podcast y alguien dio un ejemplo. Me gustan los ejemplos y las ilustraciones porque nos permiten profundizar más. Ese ejemplo me encantó, que estaban comparando la ley con un espejo. Dice, la ley es como un espejo. Si tú estás enfrente del espejo, ahora en la mañana, cuando te arreglaste para venir acá, llegaste enfrente del espejo. El espejo solo te muestra quién tú eres. El espejo no es el que se va a encargar de peinarte, te va a servir como un instrumento para saber en qué estado te despertaste, qué tan guapo te ves recién despierto. Pero luego tú tienes que tomar la decisión de peinarte, de arreglarte. El espejo no te va a cambiar, el espejo solo te va a mostrar en realidad quién tú eres. De la misma forma, la ley lo único que hacía era mostrar nuestras faltas, nuestros pecados, pero no tenía el poder de transformar. Entonces, cuando Jesucristo vino a aplicar la ley de esta nueva forma en la que el ser humano podía ser restaurado, esto estaba cambiando toda la cultura. Y todo esto no lo entendían, mucho menos entendían por qué Él tenía que morir. Pero Él tenía algo claro, Jesús sabía esto. Sabía lo que tenía que hacer. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Él lo tenía claro, el buen pastor. Y en este pasaje Él habla de esos pastores asalariados, los pastores que eran contratados, que no estaban dispuestos a sacrificar su vida para ir a seguir unas ovejitas. Decían, no, pues si viene el lobo y que I'm sorry for you, oveja, te va a agarrar el oso, te va a agarrar el león. Pero Jesucristo decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús la tenía clara. Ahora, ¿qué es esto de dar la vida por sus amigos? Esto es amor incondicional. Repitan conmigo, amor incondicional. Una vez más, amor incondicional. Nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por nosotros. Yo no sé si ustedes alguna vez han experimentado amor incondicional.
Pienso que lo más cercano que nosotros podemos tener como un amor incondicional es el amor de nuestros padres, el amor de una madre. Todos hemos tenido infancias diferentes, así que quiero tener cuidado con esto. Pero un padre y una madre que de verdad tengan el temor de Dios, ellos estarían dispuestos a todo por ver que sus hijos salgan adelante, que no estén en problemas. Cuando a ellos les falta algo, nuestros padres, nuestras madres, ellos están ahí pendientes. Y luego los esposos, si las personas que están casadas, Dios les ha dado la bendición de tener un buen esposo o una buena esposa. Ahí hay un amor incondicional. Ahí hay un amor incondicional que tú estás dispuesto a sacrificarte por esa otra persona. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una relación tóxica donde literalmente tienes una amistad, vamos a hablar de eso, pero es una amistad condicional. Todos en algún momento hemos sido parte de una relación, de una amistad condicional, donde si yo no te respondo el texto a tiempo, donde si yo no te llamo cuando tú cumples años, donde si el día que tú te mueves de casa yo no te fui a ayudar a empacar y a desempacar, forget it, no eres mi amigo. No sé si algunos de ustedes han estado en ese tipo de relaciones, pero también existe lo opuesto, el amor incondicional, las relaciones incondicionales que están dispuestas a todo. Ahora, una pregunta muy difícil de contestar incluso para los discípulos en ese tiempo. ¿Era necesario que Jesús muriera? Y esa es una pregunta que tal vez nosotros el día de hoy nos la respondemos. Y puede ser una pregunta que las personas que todavía no creen en Dios o en Jesucristo tal vez digan, todo tiene sentido, pero esa, no te preocupes, ni a los discípulos ni para ellos tenía sentido. Pero ¿sabes qué? La pregunta es si era necesario que Él muriera. Y desde el punto de vista en que la oscuridad no puede convivir con la luz, la respuesta es sí. Porque si tú te pones a pensar, si aquí esto lo apagamos ahorita, tengo una velita, lo prendo, hay un poco de luz. Y cuando la luz se enciende, la oscuridad retrocede. Esa es la relación entre la luz y la oscuridad. En el momento que la luz se apaga, la oscuridad avanza. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos la luz del mundo acá, la oscuridad tiene que retroceder. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la oscuridad? Deshacerse de la luz. Ahora, si lo vemos de esa forma, es una forma práctica. Pero una vez más, si nos volvemos a preguntar, ¿era necesario en realidad que Jesús muriera? A mí siempre me gusta responderme sí y no. Me gusta decir que sí por lo que te acabo de decir. En la forma práctica, era necesario que Él muriera. Era necesario incluso que si Jesús predicaba de amor incondicional, nomás llegara el momento difícil, imagínate Jesús que Él no hubiera querido, que Él hubiera hecho caso a esos ladrones que estaban a un lado de Él o a los soldados que le dijeron que ¿por qué no ordenaba si Él era el rey? ¿Por qué no ordenaba que lo bajaran de la cruz? Y imagínate que Él hubiera tenido miedo a amarnos de forma incondicional. Entonces te das cuenta, desde esa perspectiva era necesario que Jesús muriera. Ahora si lo vemos y ya después podemos platicar en privado, sé que esto va a generar algunas pláticas. El Padre que está en el cielo, Él no estaba feliz de que Jesucristo estuviera desangrándose en la cruz. Ningún padre que está aquí estaría contento al ver a su hijo derramando su vida. Es más, a veces si leemos bien las escrituras nos vamos a dar cuenta que Dios estaba en contra del sacrificio humano. Había sacrificio humano en ese tiempo, de bebés, de adultos, de todo. Aquí en Latinoamérica ha habido mucho sacrificio humano también, y Dios no está feliz con eso. Imagínate, ¿tú crees que Dios iba a estar feliz de que su hijo muriera de esa forma? Pero era necesario, iglesia. Porque si Jesús venía a mostrarnos el amor incondicional de Dios, y nosotros ya sabemos que la oscuridad no tiene relaciones con la luz, el hecho que Jesús estuviera aquí quiere decir que Él iba a tener mucha opresión en el momento en el que Él ministrara. Cada vez que Él levantaba a alguien en necesidad, cuando encontró a esa mujer en pecado y Él le dijo, vete, tus pecados son perdonados, no peques más. Pero aquí había opresión, habían personas que querían apedrear a esa mujer.
Cuando Jesucristo hacía un milagro, sanaba a alguien, hacía algo importante, siempre había opresión, porque la oscuridad nunca va a poder convivir con la luz. Entonces, si lo vemos de esa forma, tiene un poco más de sentido. Y cuando nosotros empezamos a creer, no solo en la parte cultural, pero en la parte práctica, y aún más importante, en la parte espiritual, por fe, nos damos cuenta que sí era necesario que Jesús muriera y luego resucitara. Porque Jesús no se quedó ahí, porque Él nos vino a mostrar amor incondicional, pero Él vino a mostrarnos el amor del Padre y el poder del Padre. Y el Padre tenía el poder suficiente para resucitarlo de los muertos. Y de la misma forma, el Padre te invita el día de hoy a que pongas tu fe en lo que Jesús vino a hacer en la cruz, en ese ejemplo de amor. Juan 1, del 4 al 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Por 3 días la oscuridad trató de detener la luz de Jesús, y casi lo logra, casi. No, es mentira. Ese era el propósito de Dios. Luego Jesucristo se levantó, y al tercer día Él conquistó a la muerte y al pecado. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza que se preparen. Jesús entendía que si Él predicaba sobre amor incondicional, Él no debía de correrle a sacarle la vuelta a las consecuencias. También Él sabía el fruto que esto traería. Todo lo que nosotros hacemos produce un fruto. Puede ser un fruto positivo o un fruto negativo. Juan 12:24 dice la palabra de Dios: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Él sabía que era necesario. Ustedes saben cómo funciona una semilla. Una semilla funciona es que ahí en la semilla, ahí está todo el potencial, ahí está toda la información para que crezca un árbol. Pero esa semilla tiene que pasar por un proceso de muerte al caer en la tierra, y luego germina, y luego crece, y luego se multiplica, y luego hay mucho fruto. Pero es necesario. Entonces Jesús estaba utilizando estos ejemplos para hacernos saber que es importante atravesar lo que estemos atravesando el día de hoy. Es importante. Incluso puse esta frase: es importante que entendamos el proceso de una muerte voluntaria, que estemos dispuestos voluntariamente a renunciar a las cadenas del pecado de forma voluntaria. Nadie te está obligando, de forma voluntaria, pero eso va a traer mucho fruto a tu vida. Hay un proceso, el mismo proceso de germinación, la resurrección. 1 Corintios, iniciamos con este pasaje. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Por eso es tan importante la resurrección de Jesucristo. Juan 3:16, ese es uno de los pasajes más famosos. Porque tanto o de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él sabía que, en inglés, the only begotten son, su Hijo unigénito, Él estaría dispuesto a cumplir su propósito para mostrarnos el amor incondicional. Y al ir a la cruz y resucitar, Él iba a vencer el pecado y a la muerte, y lo iba a hacer para nosotros, para que nosotros, los que creemos en Él, los que ponemos nuestra fe en la cruz de Cristo, podamos experimentar la vida eterna. Y esa vida eterna comienza hoy. No tienes que morir para experimentar el reino de Dios. El día de hoy tú puedes tener a Cristo en tu corazón. Tú puedes poner esa florecita de fe en la cruz de Cristo, y desde este momento vas a comenzar a experimentar lo que es pasar de la muerte a la vida. Yo quiero invitar a las personas que están aquí. Nos vamos a poner de pie. Quiero invitarlos a que
pongamos nuestra fe en Cristo. Así como el día de hoy tú pusiste tu fe de una forma simbólica, en una florecita lo pusiste aquí, viste esa transformación, y de esa forma tú te vas a dar cuenta de esto rápidamente, de que lo que el hombre o el enemigo hayan fabricado en contra de tu vida para torturarte y hacerte mal, Dios lo puede convertir en algo tan hermoso como esto, en un símbolo de fe. Voy a leer este pasaje y vamos a terminar. El bautismo representa también ahora para nosotros la muerte y resurrección. Romanos 6, 4, 5 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Iglesia, esto es algo voluntario. Estudiamos el fruto del Espíritu Santo el año pasado, y aquí había algo muy interesante que me hizo clic en mi mente, que decía que lo único que crece es aquello que alimentamos. Y el fruto del Espíritu Santo inicia de eso, que el fruto de la carne, y empieza a dar una lista de cosas. Nosotros podemos alimentar a nuestra carne, pero si el día de hoy tú decides de forma voluntaria morir al pecado, déjame decirte, hay una buena noticia, y su nombre es Jesucristo, y Él venció a la muerte por ti, por amor. Y el día de hoy Él quiere transformar tu vida también. Eso es un amor sin comparación, literalmente. No hay nada que se pueda comparar al amor de Dios. Si es tu primera vez, yo sé que es difícil creer en esto, pero déjame decirte, Dios transformó mi vida un día. Dios ha transformado la vida de muchas de las personas que están aquí, y ese mismo poder, ese mismo amor está disponible para ti el día de hoy. Ahí donde estás, yo quiero que si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, repitan conmigo, lo vamos a hacer juntos, pero yo sé que alguien va a recibir a Cristo, y no sé si una o más personas, o unas 10. Si alguien quiere dar testimonio allá afuera que recibieron a Cristo el día de hoy, pueden platicar conmigo, yo voy a orar también allá. Y pronto vamos a tener bautismos. Tenemos a un grupo grande de personas. Se nos ha arruinado ahorita la alberca, pero ¿sabes qué? Lo que el enemigo trató de hacer para algo malo, Dios lo va a utilizar para algo bueno. Vamos a tener una fiesta de bautismos pronto, y en esa cosecha yo quiero invitarte a que estés tú. Así que ahí donde estás, vamos a dar esta oración de fe. Vamos a repetir juntos, aunque tú ya lo hayas hecho antes, lo vamos a hacer por los demás que están aquí. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Señor Jesús, en este día yo te recibo en mi corazón, Señor. En este día yo decido poner mi fe en lo que tú hiciste en la cruz, y que Dios te resucitó de los muertos para poder vencer a la muerte y al pecado. En este día, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por lo bueno que eres. Sálvame, Señor. Sé mi Dios. Guía mis pasos. Transforma mi vida. Padre Santo, que esta historia sea una historia de amor. Que lo que el enemigo trató de hacer para mal, tú lo conviertas en algo hermoso, en una vida con propósito. Yo te doy gracias y te recibo en mi corazón en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice por fe, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios el día de hoy, iglesia. Y ahí donde estás, cantemos juntos este último canto. Dios te bendiga, iglesia. Feliz domingo de resurrección.